Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de un tema que, bueno, fue noticia hace unas semanas atrás, horas después de la elección en la ciudad de Córdoba, capital. El 23 de julio. El 23 de julio, efectivamente. Bueno, porque esa noche hubo una expresión del electo gobernador Martín Yarlora que impactó en todo el país, especialmente en los medios bonaerenses cuando habló de los pituquitos de Recoleta. Sí. ¿No? Bueno, haciendo referencia allí el electo gobernador a la postergación que había del interior con respecto a Buenos Aires, a la arbitraria distribución de recursos en detrimento del interior productivo, ¿sí? Que de alguna manera daba a entender allí en su discurso que el interior bancaba algunos de los muchos privilegios del puerto. No es un planteo nuevo No. que viene haciendo el peronismo cordobés, lo viene haciendo hace mucho tiempo, incluso lo usó De la Sota como argumento electoral, lo siguió usando Schiaretti y ahora también se usó como argumento electoral, esta vez como planteo de Schiaretti en el escenario nacional. Lo que generó la expresión de Yarlora fue que rebotó en todos lados, que Sí. tuvo una amplia repercusión, pero el argumento en sí lo viene usando reiteradamente el peronismo cordobés en campañas electorales. Así es. Bueno, quien tomó este tema, escribió una columna muy interesante en el diario Clarín la semana pasada, fue el historiador Royora, que es además investigador del CONICET, es docente de la Universidad de Quilmes, bueno, un hombre muy conocido, que también trabajó mucho el vínculo del campo y la sociedad argentina en sus investigaciones, muy interesante. Bueno, Roy ahora está en comunicación con nosotros y se lo agradecemos mucho. Roy, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por estar allí, por atendernos esta noche. Un placer, un placer. Bueno, ¿por qué la columna primero? Porque yo creo que el argumento de Yarlora tiene un punto de verdad. Es importante poner de relieve las asimetrías del federalismo argentino, pero eso no tiene que ser usado como un caballito de batalla para obtener alguna ventaja política. La política, por supuesto, se nutre de retórica, a veces un poco más vacía, un poco menos, pero en torno a los problemas del federalismo argentino, yo creo que tenemos que avanzar hacia explicaciones más complejas, hacia diagnósticos más complejos, ¿no? Porque esas asimetrías no enfrentan a Córdoba o a las regiones productivas con una Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires rentista, una ciudad de Buenos Aires que vive de la riqueza que producen otros, ¿no? Yo creo que esa es una visión un poco simplificada, un poco pobre del problema de las asimetrías regionales, ¿no? Y lo que a mí me interesaría señalar, en primer lugar, es que cuando uno piensa en Buenos Aires, es muy importante que la gente que no vive en la ciudad de Buenos Aires, que vive en el interior del país, tenga en cuenta que Buenos Aires desde el punto de vista de su morfología, dos cosas. Es esa ciudad de 3 millones de habitantes, la capital federal, pero es también el conurbano de 15, 13, 14, 15 millones de personas que viven en condiciones muy difíciles. Una parte muy importante de las personas que viven en el conurbano viven en condiciones muy difíciles. Y ellos son también víctimas de un sistema que distribuye mal los recursos coparticipables. Entonces, cuando uno mira, bueno, ¿dónde está el problema del federalismo? Tenemos que, por supuesto, poner sobre la mesa el hecho de que hay regiones del interior que reciben mucho menos de lo que aportan, pero también ese tema está, digamos así, tiene una enorme relevancia para entender por qué el conurbano de la ciudad de Buenos Aires y otros conurbanos también son los verdaderos problemas que el entramado urbano de la Argentina tiene hoy en día, ¿no? Es decir, si uno tuviera que decir, bueno, ¿dónde están concentrados los pobres? Las principales víctimas del federalismo argentino, la respuesta simplificada, pero una base, un punto para empezar la conversación es en el conurbano. Roy, el otro día, hace unos días, a partir de este debate que se generó públicamente, el ministro de Finanzas de Córdoba publicó en Twitter una serie de datos que señalan que Córdoba es una de las perjudicadas porque recibe menos de lo que aporta, pero también provincia de Buenos Aires, como está diciendo usted, Sí. y ancló su argumento en Ciudad de Buenos Aires, que recibe más
de lo que aporta. ¿Esto es así? ¿Es un dato, una serie de datos que reflejan la realidad? Bueno, este es un tema complicado, ¿no? Porque depende cuáles sean los presupuestos con los cuales uno hace las cuentas, da resultados distintos. Hmm. Y por supuesto, yo creo que, bueno, tenemos que abrir una discusión más grande donde los expertos de cada lado pongan sobre la mesa cuáles son sus argumentos, sus puntos de partida, pero claramente, como ahí se señalaba, una de las víctimas es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires genera más o menos 35 o 37 puntos de la coparticipación y recibe la mitad. Tiene casi un tercio de la población de la Argentina, recibe muy poco. Y cuando uno recorre esa provincia y en particular los distritos más poblados de esa provincia, en particular el conurbano, donde viven 2/3 de la población de Buenos Aires, lo que ve es que la inversión en infraestructura es muy pobre, muy baja, ¿no? Entonces, esto también tiene que ser puesto en la discusión y tenemos que, bueno, tratar de armar una discusión más elevada, que no sea simplemente, bueno, vamos a acusar al que nos queda cómodo, vamos a tirarle el problema a aquel que mi electorado piensa que es el responsable de los problemas, Y ¿no? además, si es Entonces, solamente una discusión de fondos, de plata, de recursos, o si es una discusión más profunda el tema del federalismo. bueno, hay un montón de dimensiones, por supuesto hay un montón de dimensiones. Eh, a ver, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este es un país federal. No hay algunos países federales en el mundo, en general son países grandes, son países desiguales, en general grandes y desiguales, con grandes asimetrías en términos de desarrollo. Entonces, ¿para qué sirve el federalismo? Para ayudar a los más pobres. Sirve para que de las regiones ricas se canalicen recursos hacia las regiones más pobres con el objetivo de que esas regiones más pobres puedan eventualmente convergir hacia las más ricas. Bueno, las asimetrías del federalismo argentino son viejísimas, desde que se armó el sistema federal a mediados del siglo XIX. Y cuando uno lo mira, bueno, ¿cómo era en el siglo XIX? Cuando se armó la Constitución Argentina, cuando la Argentina adoptó una estructura constitucional y federal. Era sobre todo un país donde Buenos Aires era rica, la provincia de Buenos Aires era rica y el interior era pobre. Y las diferencias entonces eran muy grandes. Pero hoy la Argentina no es así. Hoy hay provincias andinas que son en promedio tanto más ricas que las provincias pampeanas. Y cuando uno pone la lupa sobre los distritos más postergados, lo que se observa es que en la región pampeana hay distritos muy postergados, ¿cierto? Entonces tenemos otra configuración del federalismo. Si, Ujú. por ejemplo, Julio Argentino Roca o a Hipólito Yrigoyen, o incluso Perón, salieran de la tumba y miraran la Argentina, dirán, pero ¿cómo es posible? Antes la riqueza estaba en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, atrajo migración del interior, ese era el núcleo de la riqueza argentina. Y hoy es un poco al revés. Es Ujú. decir, hoy, en estos días, fíjense, estamos viendo episodios dramáticos que hablan de los problemas sociales del conurbano, ¿no? Asesinatos, muerte, violencia, son todos temas que, bueno, no hay una relación directa entre pobreza y este tipo de problemas, pero Hmm. tampoco podemos decir que son cosas que están completamente aisladas, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno mira el problema y dice, bueno, tratemos de elevar el tono de la discusión y avancemos hacia una comprensión más compleja de los problemas de nuestro federalismo, lo que no quiere decir que sea fácil resolverlos, ¿no? Sí, Porque para claro. resolverlos tenemos que sentar a la mesa un montón de actores que son sobre todo los representantes de las provincias y se tienen que poner de acuerdo. Y eso en la Argentina es difícil. Claro. Roy, ¿seguimos actuando con la memoria del siglo XIX en esto? ¿Seguir migrando hacia Buenos Aires, buscando el futuro muchos en esas grandes urbes? Sí y no, es decir, todavía existe, me parece, en muchos lugares del país la idea de que Buenos Aires es el lugar de la riqueza. Y eso, bueno, es una visión que se alimenta mucho de los luces, del brillo que tiene el centro de la ciudad de Buenos Aires, Recoleta, los pitucos que andan por ahí. Pero eso es solo una parte, ¿no?
porque cuando uno sale y se aleja 5 o 8 kilómetros del centro, la realidad es muy, muy distinta. Y por otra parte, hay que señalar que las migraciones hacia la ciudad ya terminaron, ya no hay gente que está llegando a la ciudad de Buenos Aires. Ese fenómeno tuvo mucha importancia a lo largo del siglo XX, hasta los últimos, hasta el último tercio, hasta el último 20 años del siglo XX, realmente fue muy importante. Ahora, por suerte, la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, digamos, el conurbano, eso dejó de crecer. Tiene un montón de problemas, pero hoy la Argentina es, si quieren, mucho más igualitaria en términos de las regiones que atraen población. La Patagonia, ciudades de La Pampa que ahora están creciendo, que tienen más pujanza. Bueno, hay muchas provincias del interior que también tienen polos dinámicos que, bueno, en un contexto más apropiado, con más incentivos para favorecer el transporte, con más infraestructura, con retenciones más bajas, yo estoy de acuerdo con eso, seguramente vamos a avanzar hacia una Argentina mucho más equilibrada desde el punto de vista de sus desigualdades territoriales, mucho más amigable hacia aquellos que viven en regiones periféricas o más alejadas, que hoy tienen más posibilidades de tener una vida rica en términos de interacción social, en términos de oportunidades de trabajo, en términos de oportunidades de educación, en fin. Hoy la Argentina, me parece, está en condiciones de avanzar en esa dirección. Falta, por supuesto, que el crecimiento empuje a todos, y falta también arreglos institucionales que ayuden a avanzar en esa dirección. Roy, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto hablar con usted. Bueno, un placer. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Roy Ora, bueno, historiador, dando un panorama, una opinión con respecto a esto que se instaló casi como un eslogan, ¿no? Y tratando de buscar una mirada más de fondo con respecto a cuáles son los problemas que tiene el federalismo argentino y su contracara, que es el centralismo, ¿no? Así es.